Muy bien, buenas tardes. Bueno, entonces continuemos con esto, con este temita aquí de los percentiles, que yo estoy seguro que ahorita lo vamos a entender mucho mejor. Listo. Eh, la primera sección antes de esta, pues, di algunas ideas para resolver el taller y ya, inmediatamente pasamos a la definición de percentil. Listo. Y entonces yo ya he hecho una especie de diagrama, ¿no? Si yo tengo los datos, tengo datos, ¿sí? Que son mis datos X1 hasta el dato X2 hasta XN. ¿No? Tengo N datos. Y aquí en el extremo derecho tengo los percentiles. ¿Sí? Y entonces tengo 99 percentiles. Percentil 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? ¿Cómo interpreto el percentil? También lo escribí en una formulita, ¿no? Una frasecita. Percentil 1, percentil 2, percentil 99, pues. ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Cómo interpreto eso? Pues resulta que los percentiles no son más que datos. Un percentil es un dato, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes escogen de aquí un dato, llamamos el dato X. Y ese dato resulta ser el percentil K. El percentil K es igual a X. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que el K% de los datos son menores o iguales a X. Es lo único. K% de los datos son menores o iguales a X. ¿Sí? Eso es lo que significa el percentil. Menores o iguales al dato X. Hicimos un ejemplo, sí, con esos presupuestos, ¿no? Presupuesto para películas. Listo, por ejemplo, el percentil 50, percentil 90 igual a 50, en ese ejemplo de los datos, de los presupuestos, perdón. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpreto? Pues significa que el 90% de los datos o de los presupuestos son menores o iguales a 150 millones de dólares. ¿Y porque eso es lo que significa ese 150 en ese ejemplo concreto? Bien. Eso fue lo que hicimos hace un momento. ¿Sí? Entonces ya otra persona puede decir, yo quiero calcular el percentil. ¿Cuál es el percentil de 30 o cuál es el percentil de 50? ¿Sí? Dado un dato, ¿cuál es el percentil? Entonces dimos una fórmula. ¿Sí? Dijimos, la fórmula es la siguiente. O sea, dado un dato, ¿sí? Es realmente algo sencillo, solo interpretación, dado un dato. ¿Cómo encontrar su percentil? ¿Sí? Entonces, la fórmula es la siguiente. Ojo, estoy resumiendo lo anterior. Ya vamos a ver lo nuevo. Entonces, dado un dato, ¿cómo encontrar su percentil? Así. Su percentil es cómo encontrar K. ¿Sí? O sea, quiero saber si este dato, dado un dato, digamos X, quiero saber si es el percentil 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el 17. Entonces, ¿cómo encontrar K? K es el número de datos, su percentil, podemos escribir aquí para hacer más escrito, P sub K. ¿Sí? Entonces, K, ¿cómo se encuentra? El número de datos menores a X, ¿sí? Dividido entre el total de datos. También está la fórmula que vimos hace un momento. ¿Sí? Menores al dato de X, al cual usted le quiere averiguar el percentil, que es el 1, el 2, el 99, el 100, sobre el total de datos.
Y eso va multiplicado por 100. Y esto fue lo que resume lo que vimos hace un momento. Por 100. ¿Listo? Sin embargo, en esta dirección no estamos muy interesados, ¿sí? Es una fórmula, hay que darla, sí, pero, o sea, dado un dato, yo no estoy muy interesado en saber qué percentil es él, si es el percentil 2 o el 50. No estoy muy interesado. Estoy más interesado en el proceso contrario, ¿sí? Y eso es lo que vamos a averiguar o vamos a estudiar a continuación. ¿Cuál es el proceso contrario? Que usted me diga el percentil que quiere averiguar. Es decir, aquí hay 99 percentiles, ¿cierto? Aquí hay N datos. Entonces usted puede decirme, ¿cómo averiguo yo el percentil 90 quién es? ¿Qué dato es? O sea, la pregunta ahorita es en otro sentido. ¿Cómo averiguar cuál es el dato de percentil 90? Sí. En el caso anterior estábamos averiguando, dado un dato, quién era K. En este caso nos dan K y tenemos que averiguar cuál es el dato, ¿sí? Entonces, en este caso puedo decir que K es 90. Ya nos dan K. Y la pregunta es, ¿quién es el dato? ¿Sí? ¿Quién es el dato? ¿Listo? Entonces, estamos haciendo el proceso inverso. De aquí hacia acá. Bien. Y para encontrar el dato que corresponde al percentil 90, se debe hacer una especie de algoritmo. Es súper sencillo. Entonces, veamos. Un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, primero, vamos a hacerlo como una cajita. Usted me dice qué percentil quiere averiguar. El percentil 30, el 90, el 50, el 90. Si usted me dice qué percentil quiere averiguar. Usted dice, quiero averiguar el percentil K. Listo. Entonces yo me fijo en K, en el número K. Luego, ¿qué hago? Hago otro paso. Es como un programa, ¿no? De la computadora. Un algoritmo le llaman. Siguiente paso, ¿cuál es? Calcular la siguiente cantidad. Calcule L igual a K por N sobre 7. Esta cajita la vamos a llamar posición. La cajita de la posición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que usted quiere averiguar cuál es el percentil K, ¿cierto? Entonces, usted debe tener sus datos organizados primero que todo de menor a mayor, ¿sí? Ese L que yo estoy dando aquí en fórmula, este L, le va a decir en qué posición está el dato que usted está buscando, ¿sí? En qué posición está el percentil K. Es decir, por ejemplo, si L le da 5, ¿usted qué hace? Usted viene y mira sus datos, acá, digamos, los tiene numerados de menor a mayor y cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este sería el percentil K, el 20. ¿Sí? Es el dato cuyo valor es 20. ¿Sí? Esa es la idea. Pero aquí se desprenden dos situaciones, en realidad. ¿Sí? Este número L puede ser entero, ¿sí? O sea, puede ser un número como el 1, el 2, el 3, exacto, ¿no? Puede ser entero o puede ser decimal. ¿Sí? Usted sabe, cuando uno está construyendo un algoritmo, tiene que considerar todas las posibilidades. ¿Sí? Porque cuando usted haga K por N dividido sobre 100, le puede dar 16.8, le puede dar 15.3. Entonces, si le da decimal, el algoritmo dice ahorita que aproxime al mayor entero. Aproxime
Todo esto es para ubicar la posición del percentil K en sus datos. Aproxime. Sí, es un algoritmo. Al mayor entero. ¿Esto qué significa? Esta aproximación, ¿cómo la vamos a hacer? No es la aproximación que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver, una pregunta aquí. Por ejemplo, para Andrea Mora. Si usted tiene 15.3 y le dicen que lo aproxima al mayor entero, 15.3. ¿A dónde lo aproxima? ¿A 15 o a 16? 15. Bueno, ¿cierto? Eso es lo que uno hace generalmente, ¿cierto? Como es 15.3, está más cercano al 15 que al 16, ¿sí? Pero aquí, en esta observación, están diciendo que use el mayor entero. O sea, que así le dé 15.3, usted lo aproxima a 16, al mayor entero que le sigue, ¿sí? Así sea que le den 15.1. Si le da 15.1, de todos modos, lo aproxima a 16. ¿Listo? Esa es la observación que hacen aquí. Y luego esa aproximación, en esa posición, busca su percentil K. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le da entero de una vez? Si le da entero de una vez, no acaba el algoritmo. ¿Sí? Si le da enteros, si usted hace esta cuenta y le da de 1 a 16 o le da 17 inmediatamente, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted lo que debe hacer es promediar. Voy a escribirlo aquí. Sí. Es un algoritmo, parece complicado, pero ya vamos a ver con ejemplos, es muy sencillo. Sí. Promedia el dato. Promedia el dato de la posición L con el de la posición L más 1. Todo esto se va a entender mucho mejor enseguida. No se preocupen, ya vamos. Sí, solo estoy escribiendo el algoritmo. Sí, usted debe promediar, o sea, si esto le dio 16, por ejemplo, ¿usted qué hace? Le dio entero, ¿no? ¿Qué quiere decir esta indicación aquí? Quiere decir que usted viene en su tabla ordenada y cuenta 16 datos. 1, 2, 3, hasta aquí llegó a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En este caso, el dato en la posición 16 es el 65, ¿sí? Entonces, usted promedia el 65 con el 68. ¿Sí? Lo suma y lo divide entre 2. Ese número que le dé va a ser el percentil K. ¿Listo? Ese va a ser el percentil K, el promedia. Bien. Esta tablita es el... Sí. Profe, devolviéndonos un poquitico a la tabla con respecto al ejercicio de la primera posición de 20. Si se puede devolver, profesor, le agradecería la tabla. Sí. Aquí, donde tenemos repetido el 20 y 1, 2, 3, 4, 5, llegamos a 20, pero sigue un 20. ¿Qué pasa ahí? Lo cuenta igual. Así esté repetido, lo cuenta cuantas veces esté repetido. ¿Listo? Por eso, 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos a que vuelve y sigo. 1, 2, 3, 4, 5 y sigue contando. 6, 7, 8, 9, 10. Sí, los repetidos se cuentan. ¿Listo? Esta es una observación importante. Por eso, profe. Pero en el caso del ejercicio anterior, que solamente llegamos hasta 5, solamente 1, 2, 3, 4, 5. Y el otro 20 no lo asumimos. ¿Ahí qué pasa? En el ejercicio anterior. ¿Sí me entendió, profesor? La pregunta que le quiero hacer. O sea, que en el primer planteamiento que usted nos hizo ahí. Que ok, que usted, sí, o sea, para hallar el percentil del 20, ¿no? Sí. ¿Usted ubica en cuál 20? ¿En este o en este? Me dice usted, sí, ¿no? Aquí llegamos a 5, me dice que la posición va a ser 5. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos ahí. Profe. Sí. Y luego, bueno, hasta ahí, pero el otro 20, entonces, ¿qué afecta? En
En el primer ejercicio, el otro 20. en la primera cuestión cuando utilizamos esta tabla. Bueno, o sea, que no sé si entendí bien la pregunta, pero el hecho es que si usted le da 5 y llega aquí, pues ese sería el percentil. Usted lo puede tratar como si fuesen números diferentes. Venga, profe, perdóneme la situación. ¿No nos podemos reversar a lo que usted explicaba? Lo que yo explicaba. Sí. ¿Qué percentil estaba calculando yo? Que L, que esto, y llegamos a esta tabla. Usted me dijo, cuente hasta 5 porque la posición da 5. Llegamos ahí al 20. ¿Qué pasa con ese otro 20 siguiente? ¿Sí me hago entender, profesor? Si son bueno, entonces, dos números iguales. O sea, usted me está diciendo que supongamos que yo estoy calculando el percentil K, aplico esta fórmula y L me da 5. Exacto. Exacto. ¿Cierto? Yo no sé qué, eso, exacto. 5. Bueno, entonces, al 20. Sí, entonces, ojo, 5 es un número entero, ¿no? Sí, exacto. Entonces usted tiene que seguir este paso y tiene que promediar el dato en la posición 5 con el dato en la posición 5 más 1, L más 1. Sí. Es decir, usted tendría que promediar 1, 2, 3, 4, 5 con el 20. Tenía que promediar estos dos, pero el promedio de esos dos sigue dando 20. Sí. ¿Listo? Y entonces le daría que el percentil sería 20, exacto. Entonces, promediaría entre dos números. Le daría 10. No, porque el promedio entre estos dos, usted los suma, tiene que sumar los dos datos. 40, el de la posición 5 sigue dando 20. Sigue dando 20, entonces ese sería el percentil en la posición K. ¿Listo? Bueno. Pero sí, exactamente se hace eso. Bueno, vamos a hacer un ejemplo concreto. Sí. Yo también tengo una duda, profe, antes de iniciar. Por ejemplo, en el caso que usted nos decía, bueno, L más 1, perdón, y nos da 65 más 62 más 68 da 113 dividido entre 2, pues da un número decimal. ¿Ahí qué hacemos? Ese es el promedio. Ese sería el percentil. Usted lo aproxima con una cifra decimal o con una, y ese sería el percentil K. No importa qué decimal, ahí sí ya no tienen que aproximar nada. Con los datos, cuando usted promedia con datos, sí, lo deja lo que le dé. Sí, y lo coloca lo aquí. que le dé a uno. Sí. Vamos a hacer un ejemplo listo, para perfecto, entender profe. mejor. En este caso sería, Sí. en este caso sería 66.5, ese sería el perceptil, así. Exacto. Listo, vamos a hacer un listo, caso, pues. un ejemplo, exacto, para entender mejor este algoritmo, ¿sí? Y aplicarlo en la práctica lo entenderemos mejor. Entonces, miremos, calculemos el percentil 90, ¿sí? Percentil 90, que eso lo hace el libro también. Percentil 90. ¿Qué dato es este? Esa es la pregunta. Entonces, supongan que ustedes tienen los datos y les dice calcule el percentil 90. Entonces, inmediatamente usted identifica quién es K. En este caso, K vale 90. Listo. K vale 90. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular la posición en la que va a estar aproximadamente el dato correspondiente al percentil 90. Esa posición que es L igual a 90 por N. ¿Este N qué es? Es la cantidad total de datos que yo tengo. ¿Sí? Si ustedes se fijan en nuestra tabla, aquí hay 35 datos, nos lo dicen desde el inicio, 35 presupuestos. ¿Sí? N vale 35. Bien. Entonces sería 90 por 35 dividido entre 100. Sí. Profe, una pregunta, ¿ahí siempre se divide por 100? Sí, siempre. ¿Listo? Esta es la fórmula. Entonces, ¿a cuánto es 90 por 35 dividido 100? ¿Quién tiene calculadora por ahí? O coloco aquí la calculadora de online. Tengo una calculadora, voy a hacer las cuentas aquí para que ustedes vean. 31.5, profe. 31.5, ok. Entonces voy a mostrarles aquí a todos, miren. Para que vean cómo es que
que ustedes a veces se preocupan por las aproximaciones. Listo. Dividido 100. Como dice el compañero, 31.5. Miren, nos dio decimal, ¿sí? Nos dio decimal. Entonces vamos a ver qué dice el algoritmo. Pues el algoritmo dice que usted tiene dos opciones cuando calcula L. O le da entero o le da decimal. Si le da decimal, miren este cuadro acá, tenemos que seguir por aquí. Aproxime al mayor entero. ¿Sí? Entonces ese 31.5 lo aproximamos ¿a qué? A 32. 32. A 32. Listo. Y acabó el algoritmo. Y nos dejó con este número. El algoritmo acaba allí y nos dejó este 32. ¿Qué quiere decir eso? Que el percentil 90 está en la posición 32 cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es decir, vamos a la tabla y contemos. Aquí por fila hay 10 datos. 10, 20, 30, hasta aquí hasta el 125, 31, 32. ¿Listo? O sea que el percentil 150, perdón, el percentil 90 es 150. Podemos responder la pregunta ya. ¿Sí? Y este es el algoritmo más importante cuando se trata de percentiles. Ojo, si ustedes saben calcular percentiles, calcular cuartiles es muy fácil. Ya veremos por qué. Si esto queda claro para todos, no van a tener problema en hacer el punto 3. Es aplicar este algoritmo bien. Solo es eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interpreto este resultado? ¿Cómo lo interpreto? Pues, ¿esto qué quiere decir? Que el 90% de los datos, bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? El 90% de los datos es, con el 90% de los presupuestos es menor o igual a 150 millones de dólares. ¿Sí? Calculemos otro caso en el que nos dé entero. ¿Sí? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Vamos a otro ejercicio, a ver. Bueno, el algoritmo que yo acabo de escribir, aquí el libro lo escribe hasta mejor, ¿no? Yo de ustedes guardaría esta imagen del algoritmo. Es que esto lo dice todo. ¿Listo? Entonces hagamos otro. ¿Está en el libro? Sí, está en el libro. Sí. Ah, bueno. Este está en la página 118. Es un algoritmo, una secuencia de pasos. Bien, hagamos otro ejemplo. Suponga que me dicen, tengo los mismos datos y me dicen calcule el percentil 60. ¿Cuál es el dato correspondiente al percentil 60? Entonces, ¿qué hago? Pues primero identifico, bueno, cada vale 60. 60. ¿Sí? Pues comenzamos el proceso de nuevo. Cada vale 60. Coloco aquí. Yo creo que hay programas, esto se puede colocar en Python o en MATLAB, pues que sepan programar, y usted le puede decir a un computador que haga todo eso, porque es una secuencia de pasos, es un algoritmo. Bueno, Sí, profe, toda esa situación no puede trabajar en Excel, ¿no? ¿Cómo? Toda esa situación no puede trabajar en Excel. Yo creo que Excel también tiene esa función, ¿sí? Porque esto es un programa, es programar. ¿Sí? Usted nomás, Excel debe ser, usted le coloca los datos, y los pone los datos ahí en las celdas, y usted nomás le dice a Excel, quiero saber cuál es el percentil 60, ¿sí? Y Excel ya tiene que tener un paquete que hace estas cuentas, hace el algoritmo. Todo lo que sea un algoritmo lo puede hacer el computador, ¿sí? Porque uno le está diciendo qué hacer en cada paso. Eso lo tiene que poder hacer un computador. Sí, yo lo podría programar, ¿sí? En un lenguaje como Python, podría programar eso. Usted nomás me dice 60 y yo ya le arrojo la respuesta. Le digo, de ese percentil es el 153 millones o lo que sea. Pero bueno, nosotros podemos hacerlo primero antes de programar, tenemos que entender cómo funciona. Bueno, entonces ya identifiqué quién es K. Calculo L. Vamos a buscar quién es L. L sería igual a 60 por la cantidad de datos, o sea, por 35. 35. Dividido 100. ¿Esto cuánto da? ¿Da entero o decimal? Es importante para saber qué dirección tomar. Da entero, da 21, creo que es, profe. Entonces da 21.
¿sí? Vamos, pongámoslo en la calculadora a ver para que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Entonces 60 por 35 da 2100. Dividido 100, pues 21 en efecto. ¿Cierto? Tenemos ese 21 allí. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que estamos al frente de un caso en el que nos dio entero, ¿sí? El L dio entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promediar el dato en la posición 21 y en la posición 22, ¿sí? Vamos a ver cuál es el dato en la posición 21. Entonces, volvamos aquí y observemos eso. Hasta aquí el 70 es el dato número 20. Recuerde que por fila, cada fila tiene 10 datos. 10, 20, 21. ¿Listo? El 70 es el dato 21. Tengo que promediar el dato 21 con el dato en la posición 22. O sea que tengo que hallar el promedio entre 70 y 72. Eso me da 142. 71 sería la respuesta. Dividido 2, exacto. Entonces, ya usted ya hace las cuentas por aparte y puede afirmar que el percentil 60 es 71. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% de los datos o de los presupuestos es menor o igual a 71 millones. ¿Sí? El 60% de los datos. ¿Listo? Así funciona este proceso de hallar un percentil. Bien. Y bueno, ustedes pueden calcular los percentiles que quieran. Listo. Ahora, vamos a estudiar otro concepto. ¿Sí? ¿Qué son los que, me parece a mí que son los, a veces la gente se asusta cuando escucha cuartil, percentil, ¿no? No sé si es por el nombre o por el algoritmo. Pero entonces, ¿qué son los cuartiles? Ya hablamos de percentiles, ahorita hablemos de cuartiles. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan así, Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? O sea que hay 3 cuartiles, el Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Y dividen un conjunto de datos ordenado, ojo, importa que esté ordenado, ¿no? De menor a mayor, en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted tiene los datos, usted los organiza de menor a mayor y los ubica en una recta, lo que les decía hace un momento. ¿Sí? Por acá estará el extremo, el dato mínimo, más pequeño. Por acá estará el dato máximo. Y por aquí vamos a colocar los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces el cuartil 1 puede estar por aquí. Y ya interpretaremos eso. O sea, el cuartil 1 es un dato. ¿Listo? El cuartil 2 está por aquí. Y el cuartil 3 está por aquí. ¿Sí? ¿Qué significa estos cuartiles? Pues este cuartil 1 es un dato de tal modo que el 25% de los datos son menores o iguales a él. ¿Sí? El cuartil 2 es tal, es un dato tal que entre el cuartil 1 y el cuartil 2, en este rango está el otro 25% de los datos. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 está el otro 25%. Y entre el cuartil 3 y el máximo valor de mis datos está el otro 25%. ¿Sí? Por eso le llaman cuartiles, porque dividen la información en 4 partes, cada una conteniendo el mismo porcentaje. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son estos cuartiles? Estos numeritos, ¿cómo los encuentro? Sencillo, de acuerdo a esa interpretación, el cuartil 1 no es otra cosa que el percentil 25. ¿Sí? O sea que usted sabe calcular percentiles, sabe calcular cuartiles. ¿Sí? El cuartil 2 es este dato. 50. O sea que
Es el percentil 50 porque debajo de él está el 50%. Listo. Y el cuartil 3, ¿qué sería? ¿El percentil qué? 75. 75, porque aquí el cuartil 3 hacia abajo está 25 más 25, 25, 75. ¿Sí? Entonces, esos son los famosos cuartiles, ¿sí? Que a la final no son más que estos tres percentiles. Percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Bien. Entonces, veamos otro ejemplo sobre cuartiles. Entonces, miren que son definiciones, digamos, recursivas. Una depende de la otra. Listo. Entonces nos dicen aquí, por ejemplo, dice, remítase a los presupuestos de la tabla 3.4 y calcule el cuartil 1. ¿Sí? Calcule el cuartil 1 de los datos de la tabla. Mejor dicho, hagamos nosotros todo el proceso completo. Es decir, de esta tabla de datos, calculemos los tres cuartiles. ¿Sí? Entonces, comencemos. Pregunta hasta aquí. Ejemplo. Ajá. Sí, esto no escribe bien. Bueno, ejemplo. Calcula el cuartil 1. Entonces, fácil. Nosotros ya sabemos que el cuartil 1 es el percentil 25. Ok. ¿Cómo encuentro ese dato? Fácil, aplico el algoritmo. Tengo que identificar quién es cada primero. O sea, aquí me están diciendo que cada es 25. Cada es el número del cuartil, 25. N sabemos que es 35. Y ya, con eso calculo L. ¿Sí? La posición. Entonces, es K por N sobre 100. 25 por 35 sobre 100. Luego tengo que mirar si eso da entero o si da decimal, ¿cierto? ¿Cuánto es 25 por 35 sobre 100? Para hacer la operación da decimal 8.75, pero el resultado sería 9. Exacto. Entonces, 25 por 35 dividido 100, como dice el compañero, da 8.75. 8,75. Como dio decimal, él ya se adelantó, ¿no? Como dio decimal, tenemos que hacer la aproximación al mayor entero que sigue. ¿Sí? Entonces, 8.75, que es aproximadamente 9. ¿Sí? Entonces, como tuvimos que hacer la aproximación aquí de una vez, el percentil 25, es decir, el cuartil 1, va a estar en la posición 9 de mis datos ordenados de menor a mayor. Veamos cuál es ese dato. ¿Sí? Entonces aquí tengo, en esta fila hay 10 datos. El 40 es el 10, por ejemplo. Por lo tanto, 35 es el cuartil 1. ¿Sí? 35. ¿Listo? Y se acabó. ¿Cómo calculo el cuartil 2? La misma idea. Cuartil 2. El cuartil 2 es igual al percentil 50. ¿Sí? En este caso, pues K es 50. N, pues es lo mismo. 35 datos. Y nuevamente hago esas cuentas, ¿no? Calculo L. Entonces, L es igual a 50 por 35. ¿Cierto? Dividido 100. ¿Cuánto es 50 por 35 dividido 100? Bueno, hacemos la calculadora de nuevo. 50 por 35. ¿Listo? Dividido 100. Da 17.5. De nuevo nos dio decimal. ¿Sí? Entonces, aproximamos de nuevo al mayor entero. Y eso da 18. Sería 8. ¿Cuánto? 18. 18.
Y entonces el cuartil 2 está en la posición 18 de mis datos ordenados de menor a mayor, ¿sí? En la posición 18. Entonces, este es el 20. El 40 es el dato 20, el 70 es el dato, perdón, el 40 es el dato 10, el 70 es el 20, es el 19, el 68 es el dato en la posición 18. O sea que el cuartil 2 es 78. ¿Listo? El Y el cuartil 3. 68. Sí, exacto. Y el cuartil 3, vuelve el palo y mata al hombre. Pues cuartil 3 es por definición el percentil 75. ¿Sí? Es decir, que en este caso K vale 75 y N vale 35, como siempre, los datos son los mismos. Calculo L, que es 75 por 35 sobre 100. Por 35 sobre 100. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da eso? 26. Entero, decimal. 26.25, profe. Decimal. 26.25. Decimal. Y corroborémoslo, miren. Para los escépticos. Dividido 100. 26.25. ¿Sí? No importa que sea 26.2. Lo redondeamos a 27. Siempre por encima. ¿Sí? Seamos abundantes redondeando. Entonces, esto es aproximadamente 27. Lo que significa que el percentil, o sea, el cuartil 3, está en la posición 27 de mis datos ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Este es el dato 30, en la posición 30, 29, 28, 27. O sea que el cuartil 3 es igual a 113. ¿Listo? Coloquemos aquí, cuartil 3 igual a 113. Y así pues se calculan los cuartiles. Hay que calcular cuartiles es lo mismo que calcular un percentil. Y a la final, ¿uno qué hace con toda esa información? ¿Sí? O sea, voy a borrar por aquí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros Profe, con eso? Sí. en algunos ejercicios, no sé, ¿solo piden 3 cuartiles o hay también que pidan cuartil 6, cuartil 7? ¿Eso se ve? No, pues solo sería, cuando hablamos de cuartiles, es porque estamos dividiendo el conjunto de datos en 4 partes. Por eso es cuartil. ¿En 4 ¿No? partes? En Ah, 4 listo. partes. Entonces, solamente para hacer esa división necesitamos 3 datos. Q1, Q2 y Q3. 3 cuartiles. Sí. Listo. Bien, profe, El, gracias. el cuartil 1 nos dio 35, resumamos la información. El cuartil 2 nos dio 68 y el cuartil 3 nos dio 113. ¿Listo? Entonces, con esa información nosotros podemos dibujar lo que se denomina un... Esto no quiere escribir. Lo que se denomina una gráfica de barras, de cajas, perdón. ¿Cuál es la gráfica de cajas? Vamos a verlo aquí en el libro. Se nos va a cortar la llamada, entonces enseguida les envío otro link para conversar un poco más sobre esto. El hecho es que cuando usted tenga todos esos cuartiles, puede hacer una gráfica para resumir toda la información, ¿sí? Una gráfica de cajas es esto. Aquí está el valor mínimo, el cuartil 1, 35, el cuartil 2, 68, el cuartil 3, 113 y el dato máximo, ¿sí? Entonces así usted organiza toda su información. Usted sabe que entre 68 y 113 hay 25% de los datos, entre 113 y 225